Mi nombre es Whisper Johnson y a mis 81 años, necesito contarles algo que me ha estado carcomiendo el alma desde hace 65 años. Cuando tenía 16, me casé con 2 hombres al mismo tiempo. Unos siameses. Y me hicieron su prisionera por 3 años, forzándose sobre mí 8 veces al día hasta que pensé que moriría por ello. Ya sé lo que están pensando. Están pensando que esta viejita ya perdió la cabeza, sentada aquí en mi casita en la calle ELM, con mi té enfriándose y mi gato ronroneando en el alféizar de la ventana. Están pensando que quizás los años me han revuelto los recuerdos como huevos en la sartén. Pero les estoy diciendo la puritita verdad de Dios, y cada palabra está grabada en mi corazón como si fuera a fuego. Soy Whisper Johnson, aunque ese no siempre fue mi nombre. La mayoría de la gente por aquí en Iron Kettle, Missouri, me conoce como la viuda que es muy suya, que cuida su pequeño jardín y que va a la iglesia cada domingo con un platillo para la comida de traje. Ven a una anciana que ha vivido una vida tranquila. Quizás demasiado tranquila, quizás demasiado cuidadosa de mantener las cortinas corridas y su pasado guardado bajo más llaves que la bóveda de un banco. Pero no siempre fui así de cuidadosa. No siempre fui así de callada. Hubo un tiempo en que solo era una muchacha asustada sin a dónde ir y sin nadie a quien recurrir. Y tomé una decisión que pensé que me salvaría. En lugar de eso, casi destruyó todo lo que yo era y todo lo que podría haber sido. He mantenido esta historia enterrada tan profundo por tanto tiempo que a veces me pregunto si de verdad pasó. Pero las cicatrices no mienten. Los recuerdos no se desvanecen. Y el sonido de una puerta cerrándose con llave todavía hace que mis manos tiemblen como hojas de otoño en una tormenta. Supongo que ya es hora de que le cuente a alguien toda la verdad, desde el principio hasta el final. Porque cargar con esto sola ha sido como tratar de detener un río con mis propias manos. Así que, si gustan, acompáñenme. Déjenme llevarlos de vuelta a 1959, cuando yo solo tenía 16 años y creía saber cómo se suponía que debía ser el amor. Déjenme contarles sobre Jacob y Elías Gabel y cómo lo que empezó como una salvación se convirtió en la pesadilla más larga de mi vida. Y quizás, solo quizás, si escuchan cada palabra que tengo que decir, entenderán cómo una persona puede sobrevivir a lo imposible y aún así encontrar la manera de llamarlo vida. Tienen que entender algo sobre Iron Kettle, Missouri, en 1959. Era el tipo de lugar donde todos sabían los asuntos de todos, pero algunos secretos eran tan oscuros que la gente fingía que no existían. Los gemelos Gabel eran uno de esos secretos. Vivían allá arriba en la colina Mockingbird, en esa gran casa blanca que solía ser de sus abuelos. Y la mayoría de la gente del pueblo actuaba como si esa casa estuviera vacía, como si esos muchachos nunca hubieran nacido. Pero yo sabía que existían porque los había visto una vez, cuando tenía quizás 12 años. Estaba pasando por la tienda de abarrotes con la señora Hendricks. Ella era la mujer que me acogió después de que mi mamá murió, y les eché un vistazo por la ventana trasera de la camioneta de reparto del viejo señor Abernathy. 2 hombres hechos y derechos compartiendo un solo cuerpo de la cintura para abajo, sentados ahí, calladitos como ratones de iglesia, mientras el señor Abernathy les subía el mandado. La señora Hendricks me jaló el brazo tan fuerte que pensé que me lo arrancaría y me dijo que nunca me quedara viendo los misterios de Dios, que algunas cosas no estaban hechas para que los ojos jóvenes las vieran. Yo era huérfana. ¿Saben? Lo había sido desde los 10 años, cuando a mi mamá le dio tisis y se consumió hasta quedar en nada en cuestión de 6 meses. Mi papá se había largado cuando yo era solo una bebé. Así que cuando mamá murió, me convertí en lo que llamaban una pupila de la caridad. La señora Hendricks me acogió, pero no fue por bondad. El condado le pagaba una lanita cada mes, y yo me ganaba el sustento haciendo la comida, la limpieza y los remiendos. No era cruel, exactamente, pero tampoco era cálida. El amor era un lujo que no podíamos permitirnos en esa casa. Cuando cumplí 16, la señora Hendricks me estaba dejando claro que mi tiempo bajo su techo estaba llegando a su fin. Los pagos del condado se detendrían cuando cumpliera 18, y ella tenía sus propios problemas de los que preocuparse. Empezó a hablar de encontrarme un empleo adecuado, lo que en un pueblo como Iron Kettle significaba trabajar en la cocina de alguien o quizás limpiar cuartos en la casa de huéspedes, si tenía suerte. Si no tenía suerte, bueno, había otros tipos de trabajo que las muchachas desesperadas a veces tenían que considerar. Fue entonces cuando el reverendo Morrison vino a ver a la señora Hendricks con lo que él llamó una proposición de Dios mismo. Yo estaba en la cocina haciendo biscuits para la cena cuando escuché sus voces llegar a través de las delgadas paredes, bajas y serias, como si estuvieran discutiendo arreglos funerarios.
El reverendo le dijo a la señora Hendricks que la familia Gabel había hecho una petición inusual. Estaban buscando a una mujer joven para que se casara con sus muchachos, con ambos, legal y propiamente, ante Dios y el estado de Missouri. No era algo inaudito, dijo el reverendo, en casos como el de ellos, donde la naturaleza había unido dos almas en un solo cuerpo. La ley lo permitía bajo circunstancias especiales, y la Iglesia lo santificaría siempre y cuando todas las partes estuvieran dispuestas y fueran mayores de edad. Los Gabel ofrecían una suma generosa a quien ayudara a arreglar tal matrimonio, dinero suficiente para dejar a la señora Hendricks cómoda por años. Y pedían específicamente a alguien joven, alguien que pudiera adaptarse a su situación particular, alguien que no se asustara por su condición. Recuerdo estar ahí parada con harina en las manos, escuchándolos hablar de mí como si fuera ganado vendido en una subasta. Todo mi futuro siendo decidido por dos personas que me veían como nada más que un problema a resolver y un cheque por cobrar. La señora Hendricks me llamó a la sala esa noche, después de que el reverendo se fue. Me sentó en el sillón bueno, el de las flores azules que normalmente tenía prohibido siquiera tocar, y me explicó la situación con el tipo de palabras cuidadosas que usas cuando intentas hacer que algo terrible suene razonable. Los gemelos Gabel, dijo, eran buenos hombres cristianos a quienes el Todopoderoso les había dado una mano difícil. Poseían propiedades considerables, tenían dinero en el banco y podían mantener a una esposa de maneras que pocos hombres en Iron Kettle podían. Sería un matrimonio de conveniencia, dijo. Pero la conveniencia era mejor que la caridad, y la caridad era todo lo que podía esperar de otra manera. Lo que no dijo, lo que quedó flotando en el aire entre nosotras como humo de un fuego que se apaga, fue que yo realmente no tenía opción. A los 16 años, sin familia, sin dinero y sin prospectos, podía aceptar esta proposición o encontrarme en la calle al cumplir los 18. Le pregunté si ella misma los había visto alguna vez, y su cara se puso pálida como la leche. Me dijo que algunas cosas en este mundo eran asunto de Dios, no nuestro, y que una buena mujer cristiana aprendía a aceptar lo que el Señor proveía sin cuestionar su sabiduría. Y fue entonces cuando supe que lo que fuera que me esperaba allá arriba en la colina Mockingbird iba a cambiar todo sobre quién era y quién pensaba que podría llegar a ser. La primera vez que conocí a Jacob y Elías Gabel, pensé que estaba viendo un milagro y una maldición, todo envuelto en un solo cuerpo. Era una fría mañana de martes en noviembre cuando el reverendo Morrison me llevó por ese sinuoso camino de terracería hasta la colina Mockingbird. Los árboles estaban pelones como huesos, y el viento me calaba el abrigo delgado como si fuera de papel. Recuerdo cómo me temblaban las manos. No por el frío, sino por algo más profundo. Algo que se sentía como estar al borde de un precipicio y saber que estabas a punto de saltar. Su casa era más grande de lo que esperaba. Toda de tablones blancos y postigos verdes con un porche que la rodeaba y que había visto mejores días. La pintura se estaba pelando aquí y allá, y algunas de las tablas del piso se hundían un poco, pero aún así era la casa más elegante en la que había estado. Cuando tocamos, tardaron mucho en responder, y pude oír pasos arrastrados y voces bajas discutiendo algo que no pude entender. Cuando la puerta finalmente se abrió, los vi por primera vez de cerca, y tuve que recordarme a mí misma que respirara. Estaban unidos por la cadera y compartían las piernas, pero de la cintura para arriba, eran dos hombres completamente diferentes. Jacob estaba del lado izquierdo. Él fue quien abrió la puerta. Tenía el cabello oscuro que se enchinaba un poco en las puntas y ojos cafés que parecían absorberlo todo de una sola vez. Su rostro era amable, con líneas de sonrisa alrededor de sus ojos que me decían que a veces reía, aunque no tuviera muchas razones para hacerlo. Elías era más callado, con el cabello más claro y siempre un poco alborotado, y ojos azules que parecían ver a través de tu alma. Se quedaba un poco atrás cuando caminaban, como si dejara que Jacob tomara la iniciativa en la mayoría de las cosas. El reverendo hizo las presentaciones, y Jacob extendió la mano para saludarme, mientras que Elías asintió cortésmente, pero no dijo casi nada. La mano de Jacob era cálida y callosa, manos de trabajo, no suaves como podrías esperar de hombres que vivían aislados. Cuando me sonrió, algo en mi pecho revoloteó como un pájaro tratando de salir de una jaula. Nos invitaron a pasar a tomar un café, y me encontré en su cocina viendo a Jacob moverse con una gracia que parecía imposible dada su condición. Habían aprendido a trabajar juntos tan perfectamente que casi parecía una danza. Cuando Jacob alcanzaba la cafetera, Elías ya se estaba inclinando en la misma dirección. Cuando Elías quería ponerle azúcar a su taza, la mano de Jacob ya se movía hacia el azucarero. Era como ver a dos personas que no solo compartían un cuerpo, sino una mente.
La casa olía a madera vieja y a café, y a algo más que no pude identificar. Tal vez lavanda o el tipo de jabón que viene en barras elegantes. Había libros por todas partes, apilados en mesas y estantes. Y me di cuenta de que estos no eran hombres ignorantes, a pesar de lo que el pueblo pudiera pensar. Jacob me dijo que habían sido educados por tutores que venían a la casa, que habían leído de todo, desde Shakespeare hasta la Biblia y almanaques agrícolas. Elías mencionó que les encantaba la poesía. Y cuando recitó unas líneas de memoria, su voz era suave y musical de una manera que hizo que mi corazón hiciera cosas raras. Me preguntaron sobre mí, que me gustaba leer, si disfrutaba cocinar, si alguna vez había vivido en una granja. Jacob fue el que más habló, pero noté que Elías observaba mi cara con atención cuando respondía, como si estuviera memorizando cada expresión. Parecían genuinamente interesados en lo que tenía que decir, lo cual era más atención de la que nadie me había prestado en años. Cuando me mostraron la casa, vi cómo habían adaptado todo para que funcionara para ellos. Su cama era más grande de lo normal, con almohadas extra como soporte. La cocina había sido modificada para que pudieran cocinar cómodamente juntos. Incluso había un sillón especial en la sala que se acomodaba a su cuerpo compartido mientras le daba a cada uno espacio para leer o trabajar en proyectos separados. Pero lo que más me impresionó fue lo gentiles que eran el uno con el otro y lo gentiles que eran conmigo. Cuando Jacob chocó accidentalmente contra el marco de una puerta, Elías inmediatamente le preguntó si estaba herido. Cuando tropecé un poco en las escaleras, ambos se acercaron para sostenerme al mismo tiempo. Estos no eran los monstruos que las historias susurradas en el pueblo habían creado. Eran solo dos hombres a los que el destino les había dado una mano imposible y estaban tratando de sacar lo mejor de ello. Antes de que nos fuéramos ese día, Jacob me preguntó si consideraría volver a visitarlos, tal vez quedarme a cenar para que pudiéramos conocernos mejor. Elías agregó que entendían que esta era una situación difícil para todos los involucrados, pero esperaban que yo pudiera encontrar en mi corazón la oportunidad de darles una oportunidad para demostrar que podían hacerme feliz. Mientras bajaba esa colina con el reverendo Morrison, sentí algo que no había sentido en años. Deseada. No necesitada, no tolerada, sino genuinamente deseada. Por primera vez desde que mi mamá murió, alguien me miraba como si yo importara, como si fuera valiosa en lugar de solo otra carga que soportar. No sabía entonces que ser deseada y ser atesorada eran dos cosas muy diferentes, y que a veces la línea entre el amor y la posesión es tan delgada que no puedes verla hasta que ya estás atrapada en el lado equivocado. Empecé a visitar la casa de los Gabel 3 veces por semana después de esa primera reunión. Y cada vez que subía esa colina, sentía que me adentraba más en un sueño del que no estaba segura de querer despertar. La señora Hendricks me empacaba un pequeño almuerzo y me recordaba que me portara bien, pero podía ver el alivio en sus ojos cada vez que me iba. Ya estaba contando el dinero que recibiría una vez que el matrimonio se concretara. Los hermanos tenían una forma de hacerme sentir como si fuera la persona más importante del mundo. Jacob me tenía flores frescas esperándome. Flores silvestres que de alguna manera se las había arreglado para cortar de su jardín, puestas en un frasco de vidrio sobre la mesa de la cocina. Elías seleccionaba un poema para leer en voz alta, su voz suave y cuidadosa con cada palabra, como si me estuviera dando un regalo envuelto en sílabas. Recordaban todo lo que les decía. Cómo me gustaba el café, que le tenía miedo a las tormentas, que mi mamá solía cantar himnos mientras lavaba la ropa. Pero fueron las pequeñas cosas las que empezaron a cambiar primero, tan gradualmente que casi no me di cuenta. Cuando mencioné que me gustaba leer, Jacob sacó un libro de poesía que había pertenecido a su madre y me dijo que podía tomarlo prestado todo el tiempo que quisiera. Pero cuando intenté llevármelo a casa, Elías sugirió que sería mejor si lo leía allí, donde la luz era mejor, donde podría hacerles preguntas si no entendía algo. Tenía sentido en ese momento. Cuando admiré el piano en su sala, un viejo piano vertical que había visto mejores días pero que aún mantenía su afinación, ambos se iluminaron como si fuera Navidad. Jacob me dijo que su madre había tocado, que el banco era ajustable y que las partituras todavía estaban en el banco. Elías se preguntó si me gustaría aprender, si tal vez podría practicar cuando los visitara. Antes de darme cuenta, habían arreglado que fuera todos los días para que no perdiera el ritmo con mis lecciones. Todos los días se convirtió en 2 veces al día cuando Jacob mencionó cuánto esperaban ambos mis visitas. Como las horas entre que me iba y regresaba se sentían más largas que estaciones enteras. A Elías le preocupaba que no estuviera comiendo lo suficiente, que la señora Hendricks no me estuviera cuidando bien. ¿Por qué no me quedaba a desayunar además de cenar? Tenían mucha comida, mucho espacio,
¿Y no sería más fácil que ir y venir tanto? Empecé a quedarme a dormir los fines de semana, en su cuarto de huéspedes con el papel tapiz amarillo y la cama de hierro blanco que rechinaba cuando me daba la vuelta. Eran perfectos caballeros, nunca me hicieron sentir incómoda o insegura, pero empecé a notar cómo me observaban, cómo sus ojos me seguían cuando me movía por la casa, cómo ambos se quedaban callados cuando mencionaba algo sobre mi vida en el pueblo. El cambio ocurrió tan lentamente que no puedo señalar exactamente cuando me di cuenta de que ya no estaba visitando la casa de los Gabel. Estaba viviendo allí. Mis pocas posesiones se habían mudado del lugar de la señora Hendricks poco a poco. Mi vestido de los domingos colgaba en su closet porque era más fácil que llevarlo de un lado a otro. Mi cepillo para el cabello estaba en su cómoda porque lo había olvidado demasiadas veces. El libro que estaba leyendo se quedó en su mesita de noche porque, después de todo, aquí era donde más leía. La señora Hendricks no se opuso. El reverendo ya había realizado una ceremonia discreta, no la boda que había imaginado de niña, sino un simple intercambio de votos en su sala, con solo nosotros 4 presentes. Estaba legalmente casada con Jacob y Elías Gabel, aunque todavía me sentía más como una invitada que como una esposa. Fue un jueves por la tarde en diciembre cuando finalmente entendí que el suelo bajo mis pies había cambiado por completo. Había hecho estofado para cenar, y estábamos sentados en la sala después. Jacob leía en voz alta el periódico mientras Elías trabajaba en un crucigrama. La nieve comenzaba a caer afuera y mencioné que probablemente debería ir a ver cómo estaba la señora Hendricks. Asegurarme de que tuviera suficiente leña apilada para la tormenta que se avecinaba. Fue entonces cuando ambos se quedaron muy quietos. Y Jacob dobló el periódico con movimientos cuidadosos y deliberados. Elías dejó su lápiz y me miró con esos ojos azules que de repente parecían mucho más serios de lo normal. Jacob se aclaró la garganta y me recordó que ahora era una mujer casada, que mi lugar estaba con mis esposos, no corriendo de regreso para atender a gente que nunca se había preocupado realmente por mí. Elías agregó, con su voz suave pero firme, que no sería propio de una esposa andar de aquí para allá por el pueblo, especialmente con un clima como este. ¿Qué pensaría la gente? Empecé a protestar, a explicar que la señora Hendricks era vieja y estaba sola, pero Jacob levantó una mano y negó con la cabeza. Ya habían enviado un recado y dinero para contratar al muchacho de los Peterson para que la revisara y le llevara lo que necesitara. Se habían encargado de todo, como siempre lo hacían, como siempre lo harían. Fue entonces cuando lo oí, el suave clic de la cerradura de la puerta principal. Jacob se había estirado casualmente, casi distraídamente, y había girado la llave mientras hablaba. Cuando lo miré confundida, sonrió con esa misma cálida sonrisa que había llegado a amar y me dijo que era por mi propia seguridad, que los caminos se estaban poniendo helados y era peligroso estar fuera después del anochecer. Pero la llave desapareció en su bolsillo, y por primera vez desde que había subido a la colina Mockingbird, me di cuenta de que no tenía idea de dónde estaba parada en esta extraña nueva geografía de mi vida. El invierno se instaló sobre la colina Mockingbird como un pesado edredón, y con él llegó un silencio que parecía presionar contra las ventanas y filtrarse a través de las paredes. La nieve siguió cayendo día tras día hasta que el mundo exterior parecía una página en blanco, esperando a que alguien escribiera una historia en ella. Pero dentro de esa casa, se estaba escribiendo un tipo diferente de historia, una de la que ya no estaba segura de querer formar parte. Comenzó con cosas pequeñas, cosas que parecían razonables cuando las explicaban. Los caminos eran demasiado peligrosos para las visitas, así que las entregas de mandado vendrían solo una vez a la semana. El teléfono había estado teniendo problemas con las líneas. Algo sobre el peso del hielo, así que las llamadas entrantes no pasaban bien. Era mejor, dijeron, concentrarnos solo el uno en el otro por un tiempo, para aprender realmente a ser una familia sin distracciones externas. Pero lo que no me dijeron, lo que tuve que descubrir por mi cuenta, fue que ser su esposa significaba algo diferente de lo que jamás había imaginado. Me necesitaban, dijeron, de maneras que otros esposos quizás no. Habían estado solos durante tanto tiempo, se les había negado el tipo de amor que otros hombres daban por sentado. Ahora que me tenían, ahora que era verdaderamente suya, querían compensar todos esos años de soledad. La primera vez que sucedió, me dije a mí misma que era natural. Estábamos casados, después de todo, y esto era lo que hacían las personas casadas. Jacob fue gentil, pidiendo permiso con sus ojos, incluso cuando sus manos temblaban de deseo. Elías susurraba poesía mientras esperaba su turno, su voz suave e irreverente como si estuviera rezando. Me cuidaron después, me trajeron leche tibia con miel, me dijeron lo hermosa que era, la suerte que tenían de haberme encontrado.
Pero luego sucedió de nuevo antes de acostarse, y de nuevo a la mañana siguiente antes del desayuno, y de nuevo después del almuerzo mientras intentaba leer. Lo que se había sentido como amor y anhelo comenzó a sentirse como algo completamente diferente, como un hambre que nunca podría ser satisfecha, como una sed que solo se hacía más fuerte con cada trago de agua. Comenzaron a planificar sus días en torno a ello, hablando entre ellos en susurros sobre de quién era el turno, cuándo sería el mejor momento, si parecía demasiado cansada o si podría estar dispuesta. Dejé de ser Whisper y me convertí en otra cosa, un objeto que compartían, una posesión que se turnaban para disfrutar, una solución a un problema que nunca había entendido del todo. Intenté hablar con ellos al respecto una vez, intenté explicarles que necesitaba tiempo para descansar, para pensar, para simplemente ser yo misma por un rato. Jacob pareció herido, sus ojos cafés se llenaron con el tipo de decepción que me dolía el pecho. Elías se quedó muy callado y preguntó si estaba descontenta con ellos, si habían hecho algo mal, si tal vez ya me estaba arrepintiendo de nuestro matrimonio. Me recordaron todo lo que me habían dado, la hermosa casa, la ropa fina, la seguridad que nunca antes había tenido. Me contaron sobre su soledad, sobre los años que habían pasado viendo a otros hombres cortejar mujeres, casarse y formar familias mientras ellos permanecían escondidos como secretos vergonzosos. ¿No era egoísta de mi parte?, se preguntaban, negarles la única cosa que los hacía sentir normales, la única cosa que demostraba que realmente los amaba a ambos. Así que dejé de protestar. Aprendí a sonreír cuando me buscaban, a hacer los sonidos correctos en los momentos correctos, a fingir que mi cuerpo me pertenecía cuando claramente les pertenecía a ellos. Me convertí en una actriz en mi propia vida, interpretando el papel de la esposa dispuesta mientras algo dentro de mí se hacía más pequeño y silencioso con cada actuación. La peor parte no era la frecuencia o la expectativa. Era la forma en que lo hacían parecer amor. Me traían regalos después, pequeñas muestras de aprecio que se sentían más como un pago que como afecto. Me elogiaban constantemente, me decían lo buena que era, lo perfecta, la suerte que tenían. Me hicieron cómplice de mi propia desaparición al convencerme de que esto era lo que yo quería, a lo que había accedido cuando dije que sí a su propuesta. Para febrero, me di cuenta de que no había visto el mundo exterior en más de 2 meses. La nieve se había derretido y vuelto a congelar y derretido de nuevo. Pero esto solo lo sabía por mirar a través de ventanas que bien podrían haber sido pinturas, para lo que me servían. No había hablado con otro ser humano además de Jacob y Elías desde Navidad, y estaba empezando a olvidar cómo sonaba mi propia voz cuando no estaba respondiendo a sus necesidades y demandas. Fue entonces cuando encontré la otra cerradura, la de la puerta trasera que nunca antes había notado porque nunca había tenido una razón para probar esa puerta. Y las de las ventanas que no se abrían, sin importar con cuánta fuerza empujara, y el teléfono que, cuando finalmente me armé de valor para levantarlo mientras dormían, no tenía tono en absoluto. Me quedé en su cocina a las 3 de la mañana, todavía con el camisón que Jacob me había comprado porque era más bonito que esa cosa vieja que había traído de la casa de la señora Hendricks, y finalmente entendí lo que me había pasado. No era una esposa. Ya ni siquiera era una persona. Era una prisionera que había abierto su propia celda y entregado la llave con una sonrisa. La primavera llegó tarde ese año, pero cuando finalmente lo hizo, trajo consigo una inquietud que no podía quitarme de encima. La nieve se derritió para revelar un mundo que casi había olvidado que existía. La hierba verde brotando de la tierra café, los pájaros construyendo nidos en los aleros de la casa. El olor de las cosas creciendo y cambiando, llevado por el viento que sacudía las ventanas cerradas con llave. Me encontraba parada en esas ventanas durante horas, con las palmas de las manos presionadas contra el vidrio como si de alguna manera pudiera empujar para llegar al otro lado. Jacob y Elías notaron mi estado de ánimo. Por supuesto, notaban todo sobre mí ahora. Cómo comía, cómo dormía, cuándo sonreía y cuándo no. Empezaron a planear actividades especiales para animarme, según ellos. Jacob sugirió que plantáramos un jardín juntos, algo para darme un proyecto en el que concentrarme. Elías pensó que podría disfrutar redecorando el cuarto de huéspedes, tal vez eligiendo nuevas cortinas del catálogo, ya que parecía disfrutar tanto mirando por las ventanas. Pero lo que realmente estaban haciendo era darme tareas para mantenerme ocupada, pequeñas labores para llenar las horas vacías entre sus demandas sobre mi cuerpo. Habían aprendido a espaciar las cosas mejor para que pareciera menos obvio, pero el horario seguía ahí. Mañana, tarde, noche, y a veces, una vez más antes de dormir si se sentían particularmente necesitados. Había comenzado a marcar los días en un calendario que mantenía escondido en el cajón de mi cómoda,
usando pequeñas marcas de lápiz que no parecían más que rasguños al azar. 8 veces al día se había convertido en la norma, y yo llevaba la cuenta como un prisionero que marca el tiempo en la pared de una celda. El proyecto del jardín me dio mi primera probada de aire exterior en meses, pero incluso eso venía con condiciones. Podía trabajar en la tierra durante 1 hora cada mañana, pero solo mientras ellos se sentaban en el porche a observar. Podía elegir qué verduras plantar, pero solo de las semillas que ellos ya habían comprado. Podía arrancar la maleza y regar los surcos, pero no podía acercarme a la cerca que bordeaba su propiedad, no podía caminar por el sendero que llevaba hacia el camino. Fue mientras plantaba jitomates que lo vi. Tom Fletcher, el joven que entregaba el mandado de la tienda de Abernathy en el pueblo. No podía tener más de 18 o 19 años, con cabello rubio arenoso y pecas en la nariz que lo hacían parecer aún más joven. Estaba bajando cajas de su camioneta, moviéndose con la confianza natural de alguien que nunca ha tenido que cuestionar si el suelo bajo sus pies es sólido. Lo observé desde detrás de los palos de frijol, con el corazón martillándome tan fuerte que estaba segura de que Jacob y Elías podían oírlo desde el porche. Tom Fletcher representaba algo que casi había olvidado que existía, la posibilidad de conexión con el mundo más allá de esta colina. La prueba de que otras personas todavía se movían libremente por sus vidas mientras yo permanecía atrapada en este extraño teatro de matrimonio y cautiverio. Cuando miró hacia el jardín y me vio allí, levantó la mano en un saludo casual. Miré hacia el porche donde mi esposo estaba sentado observando, luego levanté mi propia mano solo un poco, apenas más que un movimiento de mis dedos. Pero Tom sonrió de todos modos, y esa sonrisa se sintió como la luz del sol abriéndose paso entre las nubes de tormenta. Esa noche, mientras Jacob y Elías discutían si necesitábamos más fertilizante para el jardín, me disculpé para ir al baño, y en cambio, me deslicé hasta la ventana delantera para ver si la camioneta de Tom todavía estaba allí. Se había ido, por supuesto, pero en la barandilla del porche había una pequeña bolsa de papel con nuestro recibo de pedido semanal metido debajo. Mis manos temblaban mientras imaginaba caminar por ese sendero, recoger esa bolsa, tal vez encontrar alguna excusa para caminar un poco más solo para ver hasta dónde podía llegar antes de que alguien me detuviera. Pero sabía que no debía intentarlo. Me lo habían dejado claro sin decirlo nunca directamente, que mi seguridad dependía de permanecer cerca de casa. El mundo era peligroso para una mujer sola, especialmente una mujer en mi delicada condición. Aunque cuál era exactamente esa condición, nunca lo especificaron. Simplemente se entendía que necesitaba su protección, su constante vigilancia, su supervisión interminable. Las entregas llegaban cada jueves, y comencé a programar mi trabajo en el jardín para que coincidiera con las visitas de Tom. Nada dramático, nada que levantara sospechas, solo la oportunidad de ver otra cara humana, de recordar que no era la única persona que quedaba en el mundo. A veces volvía a saludar. A veces gritaba un saludo que cruzaba el patio como un mensaje en una botella. Siempre sentía a Jacob y Elías observando desde el porche, su atención tan aguda como halcones rodeando a su presa. Fue durante la tercera semana de las visitas de Tom que noté algo diferente. Parecía quedarse más tiempo del necesario, tomándose más tiempo para revisar los artículos de su lista, reorganizando cajas que no necesitaban reorganización. Y cuando miraba hacia el jardín donde yo estaba deshiervando los surcos de frijoles, su expresión ya no era solo amistosa. Era de preocupación. Debo haberme visto diferente de como me veía hacía 6 meses. Más delgada, quizás, a pesar de las comidas regulares, más pálida por pasar tanto tiempo adentro. Había sombras bajo mis ojos que ninguna cantidad de sueño parecía arreglar, y mi ropa me quedaba diferente que antes. Cuando vives con alguien todos los días, los cambios son graduales, invisibles. Pero para alguien que te ve una vez a la semana, el deterioro sería obvio. Ese jueves, mientras Jacob dormitaba en su silla y Elías estaba absorto en un libro, Tom hizo algo que nunca antes había hecho. En lugar de solo saludar, señaló el cobertizo cerca del borde del jardín y articuló una sola palabra que pude leer en sus labios. Ayuda. Miré hacia el porche, con el corazón acelerado, luego negué con la cabeza rápidamente y volví a mi deshierve con manos que temblaban tanto que apenas podía sostener las herramientas. Pero dentro de mi pecho, algo que había estado durmiendo durante meses comenzó a despertar. Alguien se había dado cuenta. Alguien estaba haciendo preguntas, y por primera vez desde el invierno, me permití preguntarme qué podría pasar si las respondía. Las semanas que siguieron a la pregunta silenciosa de Tom se sintieron como vivir con una bomba secreta en mi pecho, algo que podría explotar en cualquier momento y cambiarlo todo.
Comencé a prestar atención a detalles que había estado demasiado adormecida para notar antes. La forma en que Jacob siempre se posicionaba entre la puerta principal y yo cuando oíamos la camioneta de Tom subir la colina. Como Elías de repente necesitaba ayuda con algo que requería mi atención inmediata justo cuando se estaba haciendo la entrega. Habían estado manejando mis interacciones con el mundo exterior con tanto cuidado que yo había dejado de pensar en ello como un manejo. Simplemente parecía natural que ellos se encargaran del negocio con Tom, que contaran el mandado y revisaran el recibo mientras yo me quedaba segura en el jardín o en la cocina. Pero ahora entendía lo que era: control disfrazado de protección, aislamiento envuelto en el bonito lazo de la preocupación por mi bienestar. Comencé a probar los límites de maneras pequeñas. Nada lo suficientemente dramático como para levantar alarmas, pero lo suficiente como para confirmar lo que ya sospechaba. Cuando mencioné que extrañaba hablar con otras personas, Jacob me recordó que los tenía a ambos para hablar, que la mayoría de las esposas no tenían el lujo de dos esposos que pendían de cada una de sus palabras. Cuando me pregunté en voz alta sobre escribirle una carta a la señora Hendricks, Elías señaló amablemente que a ella nunca le había importado realmente. ¿Y no sería doloroso contactarla solo para ser ignorada? Tenían una respuesta para todo. Una razón por la cual cada impulso que tenía hacia el mundo exterior era peligroso, innecesario o simplemente tonto. Habían construido una jaula tan perfecta que yo misma había ayudado a diseñarla, ladrillo por ladrillo, elección por elección, hasta que ya no podía ver los barrotes. Pero Tom Fletcher me los había hecho ver. Y una vez que notas la jaula, no puedes dejar de notarla. Empecé a prestar atención a cómo se movían juntos, cómo anticipaban las necesidades y reacciones del otro. Cuando Jacob quería tocarme, Elías encontraba alguna excusa para mirar hacia otro lado o se ocupaba con un libro. Cuando Elías necesitaba su turno, Jacob de repente recordaba quehaceres que requerían su atención en otro lugar, como si de alguna manera pudieran darse privacidad en un cuerpo que compartían. Me di cuenta de que habían desarrollado sistemas elaborados para manejar no solo a mí, sino a ellos mismos y su propia y complicada relación con la posesión y el deseo. Las entregas de mandado se convirtieron en mis salvavidas hacia la cordura. El único evento cada semana que me recordaba que todavía había un mundo más allá de estas paredes. Comencé a programar todo en torno a los jueves por la mañana. Cuando me lavaba el cabello, cuando me ponía mi vestido azul que resaltaba mis ojos, cuando trabajaba en la parte del jardín que era más visible desde el camino de entrada. Me decía a mí misma que solo intentaba verme bien, sentirme humana de nuevo. Pero en el fondo, sabía que estaba enviando señales, como un faro que envía rayos de luz a la oscuridad. Tom empezó a dejar cosas. Nada obvio. Nada que fuera notado por alguien que no las estuviera buscando. Un centavo en la barandilla del porche que no había estado allí antes. Una pequeña piedra colocada justo así en la puerta del jardín. Una flor silvestre metida bajo la esquina del recibo de la compra. Pequeñas señales de que estaba pensando en mí, que estaba prestando atención, que alguien en el mundo todavía me veía como una persona digna de ser notada. Nunca respondí directamente, nunca dejé señales a cambio. El riesgo era demasiado grande, y para entonces ya había aprendido a tenerle miedo a mi propia sombra. Pero empecé a colocarme donde él pudiera verme mejor durante sus entregas. Empecé a hacer contacto visual que duraba unos segundos más de lo que la cortesía requería. Y una vez, cuando Jacob y Elías estaban ambos distraídos por una discusión sobre algo que habían leído en el periódico, me llevé la mano a la garganta y negué ligeramente con la cabeza. Un gesto tan pequeño que podría haber sido para espantar un mosquito, pero inconfundible si lo estabas buscando. Los ojos de Tom se abrieron de par en par, y asintió una vez rápidamente antes de volverse hacia su camioneta. Esa noche, acostada entre mis dos esposos mientras dormían, el sueño profundo de la satisfacción, me permití imaginar cómo sería bajar esa colina, subir a la camioneta de reparto de Tom, sentir el viento a través de las ventanas abiertas mientras nos alejábamos de la colina Mockingbird y volvíamos al mundo de la gente normal que vive vidas normales. Pero la imaginación era un territorio peligroso, y había aprendido a mantener mis sueños pequeños y silenciosos. Aún así, algo había cambiado en mí ese día cuando Tom vio mi silenciosa súplica de ayuda. Por primera vez en meses, me había comunicado con otro ser humano sin que Jacob y Elías controlaran cada palabra, manejaran cada interacción, decidieran que era seguro para mí decir, pensar y sentir. Fue un acto de rebelión tan pequeño que cualquier otra persona se habría reído de su insignificancia. Pero para mí, se sintió como encender un cerillo en una cueva. Una pequeña llama que podría no iluminar la salida, pero al menos demostraba que el fuego todavía era posible. El siguiente jueves, Tom trajo más que el mandado.
Escondido en el fondo del cartón de huevos, debajo del divisor de cartón, había un trozo de papel doblado no más grande que una estampilla postal. En él, a lápiz tan tenue que tuve que sostenerlo contra la ventana para leerlo, había 4 palabras que hicieron que mis rodillas se debilitaran. ¿Estás en peligro? Me quedé mirando ese papel hasta que las palabras se volvieron borrosas, luego lo rompí rápidamente en pedazos tan pequeños que parecían nada más que pelusa cuando los esparcí en el cajón de mi cómoda. Pero esas 4 palabras resonaron en mi cabeza durante días, rebotando como pájaros atrapados en un ático. ¿Estaba en peligro? Nunca me habían golpeado, nunca me habían amenazado con violencia. Me alimentaban bien, me vestían bien, me decían constantemente cuánto me amaban, pero un amor que venía con cerraduras y aislamiento y demandas que nunca terminaban. ¿Era eso amor en absoluto, o era otra cosa, usando la máscara del amor? Por primera vez desde que había subido a la colina Mockingbird, tuve que responder a una pregunta que alguien más me estaba haciendo en lugar de simplemente aceptar las respuestas que Jacob y Elías proveían para todo. Y la respuesta, cuando finalmente me la admití a mí misma, hizo que todo mi cuerpo temblara como si estuviera empezando a tener fiebre. Sí, estaba en peligro. Pero el peligro no era solo para mi cuerpo. Era para mi alma, mi mente, mi recuerdo de quien solía ser antes de convertirme en nada más que un objeto que compartían entre ellos. El calor del verano se instaló sobre la colina Mockingbird como una cobija de lana, densa y sofocante, haciendo que todo se sintiera más lento y opresivo de lo habitual. El jardín que había plantado en primavera estaba floreciendo, pero apenas notaba los jitomates madurando o los frijoles trepando por sus palos. Toda mi atención estaba centrada en los jueves, en los 10 minutos de cada semana en los que la camioneta de Tom Fletcher aparecía en nuestro camino de entrada, y recordaba cómo se sentía la esperanza. Su siguiente mensaje vino envuelto en un pepino, una delgada tira de papel que casi paso por alto por completo. Esta vez había escrito una dirección, calle Maple 412, y debajo, con ese mismo lápiz cuidadoso, lugar seguro. Dime cuándo. Memoricé esas palabras antes de destruir el papel, repitiéndolas como una oración mientras seguía con las mociones de mi rutina diaria. Calle Maple 412. Lugar seguro. Dime cuándo. La dirección no significaba nada para mí. Había estado alejada del pueblo tanto tiempo que había perdido la pista de quién vivía dónde. Pero la promesa de seguridad era como agua para alguien que muere de sed. Pero ¿cuándo era el problema? Cada momento de mi día estaba contabilizado ahora. Cada movimiento observado, catalogado y manejado. Jacob y Elías habían desarrollado una rutina tan precisa que se sentía como vivir dentro de un reloj. Cada hora predeterminada e ineludible. Deberes matutinos, descanso por la tarde, obligaciones nocturnas, demandas por la noche. Nunca me dejaban sola el tiempo suficiente para caminar hasta el buzón, y mucho menos para planear algún tipo de escape. Y escapar era en lo que estaba pensando ahora, aunque nunca antes había usado esa palabra. Me había estado diciendo a mí misma que solo quería visitar el pueblo, ver a otras personas, tener conversaciones normales sobre cosas normales. Pero los mensajes de Tom me habían obligado a nombrar lo que realmente quería. Libertad, el derecho a tomar mis propias decisiones, a ir y venir como me plazca, a decir no cuando quiero decir no y que esa palabra sea respetada. El calor empeoraba todo. Jacob y Elías parecían necesitarme con más frecuencia durante las largas y bochornosas tardes, cuando no había nada más que hacer que buscar cualquier consuelo que pudieran encontrar. La casa no tenía aire acondicionado, solo ventiladores que movían el aire denso sin enfriarlo, y las ventanas que podrían haber proporcionado corrientes de aire permanecían cerradas con llave. Me encontraba contando las horas hasta el atardecer, y luego contando las horas hasta el amanecer, marcando el tiempo como una prisionera cumpliendo una sentencia sin fecha de finalización. Fue durante una de esas sofocantes tardes de julio que descubrí algo que lo cambió todo. Jacob se había quedado dormido en su silla después del almuerzo, y Elías también dormitaba. Su cuerpo compartido, pesado por el calor y el tipo de satisfacción que viene después de tomar lo que quieres. Estaba levantando los platos del almuerzo cuando noté que el bolsillo del pantalón de Jacob estaba abierto. Y adentro, pude ver el contorno de unas llaves, no solo las de la casa. Esas ya las había visto cuando cerraba y abría las puertas. Estas eran diferentes, más pequeñas, y había más de las que me había dado cuenta. Mi corazón comenzó a acelerarse mientras entendía lo que estaba viendo. Llaves de cada cerradura de la casa, tal vez incluso llaves de cosas que no sabía que estaban cerradas. Me quedé allí parada por lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo segundos,
mirando esas llaves y tratando de armarme de valor para alcanzarlas. Si me descubrían, habría preguntas que no podría responder, sospechas que no podría desviar. Pero si no lo intentaba, podría no tener otra oportunidad. Moviéndome con tanto cuidado como si estuviera desactivando una bomba, deslicé 2 dedos en el bolsillo de Jacob y saqué el llavero. Había 7 llaves en total. 3 que reconocí como las de la puerta principal, la puerta trasera y las ventanas, pero otras 4 que nunca había visto. ¿Qué más en esta casa estaba cerrado con llave? ¿Qué otras libertades me habían quitado tan gradualmente que ni siquiera había notado su ausencia? Todavía sostenía las llaves cuando Elías se movió y abrió los ojos. Por un momento, solo nos miramos. Y vi algo parpadear en su rostro. No ira exactamente, sino una especie de tristeza resignada, como si hubiera estado esperando este momento y temiéndolo en igual medida. Miró las llaves en mi mano, luego a su hermano, todavía dormido en la silla. Luego de vuelta a mi cara, con esos ojos azules que una vez parecieron tan amables y ahora se sentían como reflectores. Cuando habló, su voz era apenas un susurro, pero cada palabra me golpeó como un golpe físico. Me dijo que entendía por qué podría tener curiosidad sobre esas llaves, porque una mujer joven podría sentirse inquieta y querer explorar. Pero me recordó que algunas puertas estaban cerradas por buenas razones, que algunas libertades eran peligrosas para las personas que no entendían el mundo como ellos. Había visto lo que les pasaba a las muchachas que buscaban problemas, que pensaban que sabían más que los hombres que las amaban y querían protegerlas. Luego extendió la mano, con la palma hacia arriba, esperando que le devolviera lo que había tomado. Me quedé allí sosteniendo esas llaves, sintiendo su peso en mi palma, como si estuviera sosteniendo mi propio futuro. Este era el momento, la elección entre seguridad y libertad, entre la miseria conocida de mi vida actual y los riesgos desconocidos de lo que sea que yaciera más allá de esas puertas cerradas. Todo lo que sucediera a continuación dependería de lo que hiciera en los siguientes segundos. Pero Elías seguía esperando, siguiéndome con esa expresión paciente que decía que sabía que tomaría la decisión correcta, la elección segura, la elección que mantenía su mundo exactamente como él lo necesitaba. Y Jacob comenzaba a moverse en su silla, sus párpados temblando mientras comenzaba a despertar de su siesta. Cerré los dedos alrededor de las llaves y sentí los bordes metálicos clavarse en mi palma. Por primera vez en meses, sostenía algo que podía cambiarlo todo. La pregunta era si tenía el valor para usarlo. Esa tarde volví a poner esas llaves en el bolsillo de Jacob, con las manos temblando tanto que casi lo despierto en el proceso. Pero algo había cambiado dentro de mí durante esos pocos segundos en que la sostuve. Algo que no podía volver a ser encerrado, sin importar cuán firmemente controlaran todo lo demás. Por primera vez desde que me convertí en la señora Gabel, había tomado una decisión. Incluso si esa decisión era esperar un mejor momento, una oportunidad más segura. Elías nunca mencionó lo que había sucedido, pero lo sorprendí mirándome de manera diferente después de ese día. No con sospecha exactamente, sino con el tipo de atención cuidadosa que le das a algo que podría romperse o escaparse cuando no estás mirando. Comenzó a encontrar excusas para estar más cerca de mí durante el día, sugiriendo que leyéramos juntos en la misma habitación, pidiendo ayuda con tareas que en realidad no requerían asistencia. La correa invisible que siempre me habían puesto se acortó y se apretó. Pero había aprendido algo importante sobre su sistema de control. Dependía de mi cooperación, de mi disposición a aceptar su versión de la realidad, de mi creencia de que estaba más segura con ellos que sin ellos. Una vez que dejé de creer eso, una vez que comencé a cuestionar cada amabilidad y a examinar cada restricción, su poder sobre mí comenzó a resquebrajarse como el hielo en primavera. Comencé a prestar atención a los ritmos de la casa de maneras que nunca antes lo había hecho. Cuando dormían más profundamente, cuando estaban más distraídos, cuando bajaban la guardia. Noté que la respiración de Jacob cambiaba cuando estaba realmente dormido en comparación con cuando solo estaba descansando los ojos. Aprendí que Elías podía caer en una concentración tan profunda mientras leía que apenas notaba lo que sucedía a su alrededor. Memoricé que tablas del piso rechinaban y que puertas chirriaban al abrirse. Más importante aún, comencé a prepararme mentalmente para lo que parecía una tarea imposible: comunicarme con Tom Fletcher de una manera que le hiciera saber que necesitaba ayuda sin alertar a Jacob y Elías de lo que estaba planeando. Cada jueves, ensayaba diferentes escenarios en mi mente, diferentes formas en que podría señalar mi angustia o pasarle un mensaje. Pero cada plan parecía demasiado arriesgado, demasiado propenso a terminar en un descubrimiento y en consecuencias que no quería imaginar.
Fue a finales de agosto cuando la oportunidad finalmente se presentó de la manera más inesperada. Jacob se había estado sintiendo mal durante varios días. Nada serio, solo un resfriado de verano que lo dejó aletargado y congestionado. Elías estaba lo suficientemente preocupado como para sugerir que se saltaran su rutina de la tarde conmigo. Que ambos deberían descansar hasta que Jacob se sintiera mejor. Fue la primera vez en meses que tuve una tarde entera sin su atención ni demandas constantes. Pasé esa primera hora de libertad inesperada simplemente sentada en la cocina, maravillándome del silencio, de la capacidad de tener mis propios pensamientos sin interrupción. Pero luego oí la camioneta de Tom subir la colina, un día antes debido a alguna confusión con el horario de entrega, y supe que este era el momento que había estado esperando. Jacob y Elías estaban ambos dormitando en el dormitorio. El sonido de la respiración congestionada de Jacob enmascaraba cualquier pequeño ruido que yo pudiera hacer. Mis manos temblaban mientras arrancaba un trozo de papel de la parte de atrás de un libro de recetas y escribía 4 palabras con la letra más pequeña que pude manejar: ayúdame a salir. Doblé el papel hasta que no fue más grande que una píldora, luego me deslicé afuera por la puerta de la cocina, con el corazón martilleando tan fuerte que estaba segura de que despertaría a toda la casa. Tom estaba descargando cajas de su camioneta, moviéndose con su eficiencia habitual. Pero cuando me vio acercarme, caminando hacia él en lugar de solo observar desde el jardín, sus ojos se abrieron de par en par con sorpresa. Fingí examinar las verduras que estaba desempacando, manteniendo mi voz casual y baja mientras le agradecía por venir temprano, mencionando que nos estábamos quedando sin algunas cosas. Pero cuando le entregué el sobre del pago, me aseguré de que el pequeño papel doblado estuviera presionado entre los billetes, escondido donde solo alguien que lo estuviera buscando lo encontraría. Los dedos de Tom rozaron los míos mientras tomaba el sobre, y por un momento nuestras miradas se encontraron. Vi comprensión allí, y determinación, y algo que parecía ira en mi nombre. Asintió una vez, casi imperceptiblemente, y luego continuó con su trabajo como si nada hubiera pasado. Estuve de vuelta en la cocina en 5 minutos, lavando verduras y comenzando los preparativos de la cena como si nunca me hubiera ido. Cuando Jacob y Elías se despertaron una hora después, estaba tarareando mientras trabajaba, pareciendo más contenta de lo que había estado en semanas. Comentaron sobre mi mejor humor, complacidos de que su tarde de descanso aparentemente hubiera sido buena para todos nosotros. Pero por dentro, estaba contando horas y días, calculando cuánto tiempo le tomaría a Tom averiguar qué hacer con mi mensaje, preguntándome si la calle Maple 412 era realmente tan segura como había prometido, tratando de imaginar cómo sería mi vida si alguna vez lograba salir viva de la colina Mockingbird. Esa noche, acostada entre mis esposos dormidos, me permití hacer algo que no había hecho en casi un año. Recé, no las oraciones cuidadosas y agradecidas que me habían enseñado a ofrecer por mi comida y mi techo y los hombres generosos que me proveían, sino el tipo de oración desesperada y negociadora que proviene de la parte más profunda de tu alma cuando te estás quedando sin esperanza. Recé por valor. Recé por una oportunidad. Recé para que alguien, en algún lugar, estuviera escuchando el susurro de una muchacha atrapada pidiendo ser liberada. Y por primera vez en meses, recé para vivir lo suficiente como para ver cómo se sentía la libertad de nuevo. El siguiente jueves no llegó. La camioneta de Tom nunca apareció en nuestro camino de entrada, y para la tarde, Jacob y Elías estaban ambos agitados de maneras que nunca antes había visto. Seguían mirando por las ventanas, revisando una y otra vez el calendario, preguntándose en voz alta qué podría haber pasado para retrasar la entrega. Jacob sugirió que tal vez Tom estaba enfermo o que su camioneta se había descompuesto. Elías se preguntó si podría haber habido algún tipo de accidente en los caminos de la montaña. Pero yo sabía la verdad. Sabía que mi pequeño mensaje doblado había llegado a su destino y que en algún lugar del pueblo la gente estaba haciendo preguntas que Jacob y Elías no querían que se respondieran. El viernes llegó y se fue sin noticias del pueblo. El sábado se extendió interminablemente, lleno del tipo de silencio tenso que precede a las tormentas. Jacob y Elías susurraban entre ellos cuando pensaban que no podía oírlos. Sus voces bajas y urgentes de una manera que me ponía la piel de gallina. Estaban planeando algo, tomando decisiones sobre algo, y tenía la terrible sensación de que yo era ese algo del que estaban discutiendo. El domingo por la mañana, Jacob anunció que no iríamos a la iglesia. Algo sobre el clima que parecía amenazador, aunque el cielo estaba despejado como el cristal. En cambio, tendríamos nuestro propio servicio en casa, solo nosotros 3, de la manera en que Dios pretendía que las familias adoraran juntas. Pero lo que realmente quería decir era que no saldríamos de la casa,
que no seríamos vistos por nadie que pudiera hacer preguntas incómodas sobre por qué me veía tan delgada y asustada. Para el domingo por la tarde, entendí que mi mensaje no solo había sido recibido. Había desencadenado algo mucho más grande de lo que esperaba. Tom Fletcher no solo había leído mi súplica de ayuda y decidido rescatarme él mismo. Se la había llevado a otras personas, personas con autoridad, personas que tenían el poder de hacer preguntas que Jacob y Elías no podían desviar con encanto y explicaciones. La comprensión me golpeó como un golpe físico. Estaba a punto de ser descubierta, y ellos lo sabían. Fue entonces cuando su comportamiento cambió por completo. La manipulación gentil y el control cuidadoso dieron paso a algo mucho más directo y aterrador. Jacob comenzó a revisar una y otra vez cada cerradura de la casa, probando ventanas que no se habían abierto en meses, contando llaves como un avaro cuenta monedas. Elías comenzó a mover nuestros suministros de comida a diferentes lugares, escondiendo cosas en lugares que llevaría tiempo encontrar, preparándose para lo que parecía un asedio. Me lo explicaron con cuidado, pacientemente, de la manera en que podrías explicarle un concepto difícil a un niño lento. Había gente en el pueblo que no entendía nuestra situación, que podría intentar interferir en nuestro matrimonio, basándose en la ignorancia y el prejuicio. Estas personas pensaban que sabían lo que era mejor para mí, pero nunca se habían tomado el tiempo de ver lo feliz que era, lo bien cuidada que estaba, cuánto me amaban y apreciaban mis esposos. Si alguien venía a hacer preguntas, dijo Jacob, necesitaba recordar que estaba aquí por elección, que era una esposa dispuesta y agradecida, que cualquier sugerencia de lo contrario era un insulto para los tres. Elías agregó que algunas personas podrían intentar engañarme, podrían afirmar que estaban allí para ayudar cuando en realidad solo querían causar problemas a nuestra familia. Pero debajo de sus cuidadosas explicaciones, pude oír la amenaza que siempre había estado allí, solo que oculta bajo capas de amabilidad y preocupación. No me dejarían ir, nunca, y si alguien intentaba alejarme de ellos, habría consecuencias que ninguno de nosotros quería enfrentar. El lunes por la mañana trajo el sonido que había estado esperando y temiendo a la vez. Vehículos subiendo nuestra colina. No solo la camioneta de reparto de Tom, sino otros autos, motores de sonido oficial que significaban negocios. Estaba en la cocina preparando el desayuno cuando los oí, y se me cayó el plato que sostenía, viéndolo hacerse añicos en el suelo como si mis nervios finalmente se hubieran hecho añicos después de meses de cuidadoso control. Jacob apareció en el umbral al instante, como si hubiera estado esperando este momento. Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos tenían una locura que nunca antes había visto. Y cuando habló, su voz era firme como una roca. Me dijo que pasara lo que pasara a continuación, necesitaba recordar que yo pertenecía a ellos, que estaba a salvo con ellos, que el mundo exterior nunca entendería ni aceptaría lo que teníamos juntos. Me recordó todas las veces que me habían protegido, provisto, amado cuando a nadie más le importaba si vivía o moría. El sonido de las puertas de los autos cerrándose de golpe resonó en el patio, seguido de pasos pesados en las escaleras del porche. Múltiples voces, voces de hombres, gritando palabras de sonido oficial sobre órdenes judiciales, investigaciones y revisiones de bienestar. Elías tomó mi mano entre las suyas, sus ojos azules llenos de algo que parecía un adiós. Susurró que no importaba lo que nadie me dijera, no importaba lo que prometieran o amenazaran, necesitaba recordar que el amor a veces se veía diferente de lo que la gente esperaba, y que el amor verdadero significaba nunca rendirse con las personas que más te necesitaban. Los golpes en la puerta principal eran lo suficientemente fuertes como para hacer vibrar las ventanas, y una voz que no reconocí gritaba sobre tener autoridad legal para entrar en las instalaciones, sobre llevar a cabo una investigación oficial sobre informes de una persona en peligro. Jacob buscó sus llaves, pero en lugar de abrir la puerta, se aseguró de que cada cerradura estuviera bien puesta. Nos quedamos allí en el pasillo, los tres que nos habíamos convertido en algo retorcido e irreconocible en el transcurso de casi 3 años, escuchando los sonidos del rescate y el ajuste de cuentas que finalmente llegaban a nuestra puerta. Me di cuenta de que estaba llorando. Pero no podía decir si las lágrimas eran de alivio o de terror. Porque por mucho que quisiera ser salvada, por mucho que hubiera rezado por este momento, también sabía que una vez que esa puerta se abriera, todo cambiaría de maneras que no podía predecir ni controlar. La muchacha que había subido a la colina Mockingbird a los 16 años se había ido para siempre. Pero quizás, solo quizás, la mujer que estaba a punto de bajar de ella aún podría encontrar una manera de vivir. Los golpes cesaron de repente, y en el silencio que siguió, escuché algo que hizo que mis rodillas se debilitaran. La voz de Tom Fletcher. Pero no estaba solo. Estaba hablando con alguien más.
Alguien con autoridad en sus palabras y propósito en su paso. A través de las delgadas paredes, capté fragmentos de su conversación. Piezas de un plan que se había estado formando mientras yo estaba atrapada en mi propio mundo desesperado. Tom no solo había leído mi mensaje y actuado por su cuenta. Se lo había llevado al sheriff Franklin, sí, pero también se lo había mostrado a alguien más, su tía Marta, que trabajaba en el juzgado del condado y sabía cosas sobre procedimientos legales y derechos de las mujeres que la mayoría de la gente en Iron Kettle nunca había considerado. Más importante aún, Marta Fletcher había estado guardando registros, documentando las entregas a nuestra casa, anotando las extrañas peticiones y el creciente aislamiento, construyendo un caso que nadie podría desestimar como chisme o especulación. Lo que yo no sabía, lo que Jacob y Elías tampoco sabían, era que había habido otras muchachas antes de mí, no muchas sino recientemente, pero suficientes para establecer un patrón que había llamado la atención de personas cuyo trabajo era notar tales cosas. La familia Gable había estado haciendo arreglos como el nuestro durante 3 generaciones, y Marta Fletcher había estado recolectando evidencia de ello en silencio durante 20 años. La voz del sheriff Franklin llegó a través de la puerta entonces, tranquila y profesional, explicando que tenían una orden judicial para realizar una revisión de bienestar, que era un asunto de rutina que podría resolverse rápida y pacíficamente si todos cooperaban. Pero Jacob y Elías no estaban escuchando las palabras razonables. Estaban oyendo algo completamente diferente, el sonido de su mundo cuidadosamente construido comenzando a desmoronarse. Fue entonces cuando Elías hizo algo que me sorprendió más que cualquier cosa que hubiera pasado en los últimos 3 años. Miró a su hermano, luego a mí, y con una voz tan baja que casi no la oí, le dijo a Jacob que me diera las llaves. Jacob lo miró como si hubiera perdido la cabeza. Pero Elías siguió hablando, sus palabras saliendo más rápido ahora, más urgentes. Dijo que ambos sabían que este día llegaría eventualmente, que siempre habían sabido que estaban viviendo en tiempo prestado. Dijo que habían tenido casi 3 años de algo que la mayoría de los hombres nunca obtienen. Y que tal vez eso era suficiente. Tal vez era hora de dejarme ir antes de que alguien saliera herido. Pero Jacob no estaba listo para rendirse. Su rostro se oscureció. Y cuando habló, su voz tenía una dureza que nunca antes le había oído. Le recordó a Elías que yo les pertenecía a ambos, que había hecho votos ante Dios y el Estado, que nadie tenía derecho a romper un matrimonio legal solo porque no lo aprobaban. La discusión que siguió fue diferente a todo lo que había presenciado entre ellos antes. Durante 3 años, se habían movido juntos como partes de la misma máquina, anticipando las necesidades del otro, compartiendo pensamientos y deseos con una intimidad que había excluido a todos los demás. Pero ahora, enfrentados a la posibilidad de perder el control por completo, se revelaron como 2 hombres separados con 2 ideas muy diferentes sobre lo que significaba el amor y hasta dónde estaban dispuestos a llegar para conservarlo. El sheriff Franklin se estaba impacientando afuera, su voz adquiriendo el tipo de tono que sugería que estaba preparado para dejar de pedir amablemente y comenzar a hacer demandas. Podía oír otras voces también. Tom Fletcher, Marta Fletcher, y al menos otros 2 hombres que sonaban como si hubieran lidiado con situaciones como esta antes. Elías me alcanzó entonces, sus manos gentiles en mis hombros, sus ojos azules llenos de algo que parecía casi alivio. Me dijo que lo sentía, que nunca había querido que las cosas llegaran tan lejos, que en algún punto del camino habían dejado de protegerme y habían comenzado a protegerse a sí mismos del miedo a perderme. Dijo la palabra que Jacob no podía: vete. Miré entre ellos, estos 2 hombres que habían controlado cada aspecto de mi vida durante tanto tiempo que casi había olvidado que era capaz de tomar mis propias decisiones. Jacob todavía aferraba sus llaves, todavía creyendo que podía mantener el mundo a raya con cerraduras y determinación. Pero Elías extendía su mano, ofreciéndome una opción que había pensado que estaba perdida para siempre. Cuando tomé su mano en lugar de esperar el permiso de Jacob, algo dentro de mi pecho que había estado encerrado firmemente finalmente se rompió. Caminé hacia la puerta principal con piernas que sentía que pertenecían a otra persona. Alcancé la cerradura con dedos que temblaban tanto que apenas pude girar el mecanismo. La puerta se abrió y la luz del sol inundó el pasillo donde había estado parada en sombras durante tanto tiempo que había olvidado cómo se sentía la claridad. El sheriff Franklin entró primero, un hombre de unos 50 años con ojos amables y el tipo de presencia firme que te hacía creer de nuevo en la justicia. Detrás de él vino Tom Fletcher, luciendo más joven y más nervioso de lo que nunca lo había visto, pero decidido de una manera que me recordó que todavía había gente en el mundo que hacía lo correcto solo porque era lo correcto. El sheriff Franklin me preguntó si estaba bien, si necesitaba atención médica,
si era libre de irme si así lo decidía. Sus preguntas eran simples, directas, requiriendo nada más que respuestas de sí o no que di con una voz tan baja que tuvo que inclinarse para oírme. Pero la pregunta más importante vino al final, y cuando la hizo, el mundo entero pareció contener la respiración, esperando mi respuesta. Señora, ¿está usted aquí porque quiere estar? Miré hacia atrás una vez a Jacob y Elías, todavía unidos en su cuerpo compartido, pero separados ahora por algo más profundo que la carne y el hueso. El rostro de Jacob estaba lleno de traición e ira. Pero Elías estaba llorando, lágrimas corrían por sus mejillas mientras me asentía con la cabeza como si me estuviera dando permiso para salvarme a mí misma. No, susurré, y esa única palabra resonó por la casa como un disparo. No, no lo estoy. Salir de esa casa y subir a la camioneta de Tom Fletcher fue como nacer de nuevo a los 19 años. El mundo más allá de la colina Mockingbird era más grande, más brillante y más aterrador de lo que recordaba. Pero era mío de nuevo, de una manera que no lo había sido desde que tenía 16 años y estaba lo suficientemente desesperada como para creer que cualquier tipo de amor era mejor que ninguno. Los procedimientos legales tardaron meses en resolverse. Resultó que lo que Jacob y Elías habían hecho no era técnicamente un secuestro, ya que me había casado con ellos voluntariamente. Pero tampoco era un matrimonio legal, ya que la ley de Missouri en realidad no reconocía tales arreglos. A pesar de lo que el reverendo Morrison había afirmado, yo estaba en lo que los abogados llamaron un limbo. No exactamente una víctima, no exactamente una criminal, solo una mujer joven que había tomado una decisión imposible y había vivido con las consecuencias más tiempo del que nadie debería. Martha Fletcher me ayudó a encontrar trabajo en el juzgado, archivando papeles y contestando teléfonos y aprendiendo lentamente a vivir en el mundo de nuevo. Tom Fletcher también ayudó, aunque me tomó 2 años antes de que pudiera dejar que me tomara de la mano sin estremecerme. Y 3 años antes de que pudiera decir que sí cuando me pidió que me casara con él como Dios manda, con un solo novio y un futuro que yo ayudaría a elegir. Ahora tengo 81 años y Tom se fue hace 5 años en diciembre. Tuvimos 43 buenos años juntos, criamos a 2 hijos que nunca supieron toda la verdad sobre cómo se conocieron sus padres, construimos una vida que fue ordinaria y valiosa en todas las formas en que mi primer matrimonio nunca lo fue. Pero todavía pienso en Jacob y Elías a veces. Me pregunto qué les pasó después de que la ley terminó de hacer sus preguntas y el pueblo terminó de chismear sobre secretos que deberían haber permanecido enterrados. Oí que se mudaron, encontraron algún otro lugar donde 2 hombres compartiendo un cuerpo pudieran vivir sin tanta atención. Espero que hayan aprendido algo de lo que pasó, aunque sospecho que probablemente solo aprendieron a ser más cuidadosos con el tipo de muchacha que eligieran la próxima vez. Lo que pasa con sobrevivir a algo imposible es que cambia cómo ves todo lo demás. Cada elección que hice después de salir de esa casa se sintió como un regalo. Cada día ordinario como un pequeño milagro. Aprendí que el amor no viene con cerraduras, que la protección no requiere encarcelamiento, que ser deseada y ser valorada son 2 cosas completamente diferentes. Si mi historia ha llegado hasta ustedes esta noche, desde donde sea que estén escuchando, espero que les recuerde que nunca es tarde para elegirse a uno mismo. Para decir no cuando no es lo que quieren decir, para caminar hacia la luz incluso cuando no pueden ver lo que les espera al otro lado. Espero que les ayude a recordar que su voz importa. Sus elecciones importan. Su vida les pertenece a ustedes y a nadie más. He compartido esta historia porque a veces lo más valiente que puedes hacer es decir la verdad sobre cómo es realmente la supervivencia. No siempre es bonita y no siempre tiene sentido, pero es tuya. Y eso, más que cualquier otra cosa, es lo que hace que valga la pena luchar por ella. Si creen que hay alguien por ahí que necesita escuchar estas palabras, tal vez podrían ayudar a que mi voz llegue a ellos. A veces, las conversaciones más importantes ocurren entre extraños que entienden que ser humano significa cuidarnos los unos a los otros, incluso cuando no conocemos nuestros nombres. Díganme en los comentarios, ¿desde qué ciudad están viendo esto? Me encantaría saber hasta dónde han viajado estos viejos recuerdos. Y tal vez ustedes tengan una historia propia que necesita ser contada.